Hola jóvenes, le doy la bienvenida a otro video de historia. El día de hoy veremos el tema revoluciones, burguesía y capitalismo, con el siguiente aprendizaje esperado. Reconoce el papel de la burguesía en las revoluciones liberales, reconoce el pensamiento de la Ilustración y su efecto transformador. Y por último, comprende la relación entre el liberalismo y la economía capitalista. La Ilustración fue un movimiento intelectual que surgió en el seno de la burguesía y que buscaba transmitir el conocimiento a la población, con el objetivo de que se extendieran las ideas de la libertad propuestas por el humanismo en el siglo atrás. Así surgió un despertar de la conciencia de los individuos respecto a sus derechos, además de su interés por participar en las decisiones que hasta hoy conocemos como las monarquías o los monarcas. Como consecuencia, una nueva manera de pensar, conocida como liberalismo, transformó los imperios europeos del siglo XIX, pero antes tuvo que enfrentar el absolutismo. ¿Qué es el absolutismo, jóvenes? Durante el siglo XVII, los monarcas europeos se consolidaron y en el siglo XVIII continuaron transformándose. Algunos monarcas acumularon tanto poder que gobernaron sin la existencia de traspaso, estableciendo leyes, controlando el clero y la nobleza y la corte, sin que nadie le pusiera límites. Por ello, ese tipo de monarquía se le conocía como absolutista. Muchos gobiernos absolutistas reorganizaron la administración del dinero público para costear las campañas militares que emprendían contra otros países vecinos. Los monarcas heredaban el trono por vía familiar, aseguraban que el origen de su poder era divino y se consideraban representantes del pueblo y de sus intereses. El ejemplo más representativo de las monarquías absolutistas fue Francia. Durante su reinado, Luis IV limitó el parlamento y el clero, al mismo tiempo que fortaleció el ejército, consolidando el papel en Francia en Europa. En el ámbito social, se estableció la tolerancia religiosa. El comercio creció porque Francia colonizó territorios en ultramar y controló puntos de intercambio comercial que le habían quitado a España y a Portugal. Otro ejemplo, el zar Pedro el Grande en Rusia, Felipe V y Fernando VII de España, Gustavo III de Suiza, Federico Guillermo I de Prusia y Carlos VI de Australia. Ellos ejercieron el poder de manera absolutista, como lo estaba diciendo anteriormente. Ellos beneficiaron al clero y a la nobleza para que tenerlos a su lado, mientras que la burguesía formaba por empleados de gobierno, comerciantes, empresarios, profesionistas, eran obligados a pagar impuestos, lo cual provocó una inconformidad en ese grupo social. El absolutismo no se consolidó en Inglaterra ni los Países Bajos, donde la gente exigía participar en las decisiones del Estado, por medio de un representante en el Parlamento. Desde el siglo XVII, en la Inglaterra, la burguesía se enfrentó mediante una revolución a la monarquía absoluta y la derrotó. Un elemento común entre los gobiernos estados europeos que fue en su conformación de manera violenta. La guerra fue el instrumento para lograr la supremacía tanto en Europa como en los pueblos que dichos estados colonizaban entre otros continentes. La Ilustración. En este contexto surgió la Ilustración, un movimiento intelectual que colocaban la razón en un nivel superior, como base para interpretar la realidad, por encima de las creencias religiosas, y la consideraban en el medio de transformación a la sociedad y lograr su avance. Dicho movimiento surgió en las ciudades y fue promovido por científicos y filósofos e intelectuales que impulsaron la actividad para la difusión de las ideas. El periódico. La Ilustración se le dominó de esa manera porque sus principales impulsores consideraban que el conocimiento permitía iluminar e ilustrar a los pueblos. Este movimiento fomentó la libertad política y la crítica de la monarquía absolutista. Por ejemplo,
En su libro El espíritu de las leyes de Charles Montesquieu planteó la idea de que el Estado francés debía optar un tipo de gobierno con diversos poderes, el cual por el rey fuera asesorado por un parlamento. Mientras que Jacques Rousseau, el autor del Contrato Social de 1762, él mejoró el sistema de gobierno, era la república. Un proyecto fundamental para la Ilustración fue la elaboración de un diccionario de 20 a 28 volúmenes que reunía conocimientos sobre artes, oficios y ciencias, conocido como entonces enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios, el cual estuvo bajo la dirección de Davis y Jean Leroux. La enciclopedia se fundó entre 1751 a 1772, aunque fue prohibida por el gobierno francés y rechazada por la Iglesia Católica, por lo que debía imprimirse de manera secreta. Los principales impulsores de la Ilustración, como Voltaire, Rose y Montesquieu, fueron el pensamiento de varios monarcas, por ejemplo, Federico II de Prusia, Pedro I y Catalina II de Rusia, quienes hicieron aconsejar por importantes pensadores ilustrados, pues consideraron que el adaptar el pensamiento científico al ejercer el poder obtendrían la supremacía de Europa. A estos monarcas se les llamó déspotas ilustrados, pues gobernaban sin oposición alguna, pero inspirados en las ideas de la Ilustración. Durante su reinado introdujeron métodos modernos de administración, contabilidad y gestión, así como una burocracia profesional, además de establecer la división de las tareas de gobierno. Gran Bretaña fue la excepción a esta ola de despotismo ilustrado, mientras que el resto de Europa, el poder de los reyes se fortalecía y tomaba el lugar del Parlamento. Como consecuencia de la revolución del siglo XVII, la burguesía y la nobleza de la Iglesia gobernaban junto con el monarca. A partir de 1715, en Gran Bretaña, las funciones administrativas comenzaron a desempeñarse por un comité de legisladores, que con el tiempo recibió el nombre de gabinete. En la actualidad, en México y en muchos países, así le siguen llamando al conjunto de los secretarios o ministros que trabajan con ese mismo presidente o con los presidentes actualmente. Por mi parte sería todo, jóvenes. Nos vemos en el próximo video. Gracias.